Quiero iniciar la reflexión de esta mañana, ¿no? Quiero iniciar la reflexión de esta mañana en Juan capítulo 20, versículo 21. Juan capítulo 20, versículo 21. Quienes conocen un poco de las Escrituras sabrán que Juan escribe de una manera especial, de una manera diferente al resto de los evangelios. Juan siempre está teniendo una mirada mucho más teológica de lo de los otros evangelios, ¿no? De Marco, de Mateo, de Lucas. Su mirada y su narración siempre está apuntando de una manera bidireccional, vamos a decirlo, en dos direcciones, una mirada terrenal, pero también una mirada celestial, y siempre mirando un poco o aplicando de manera muy profunda, que a veces nos alcanza a ver en una primera mirada, de una manera muy profunda lo que es el Antiguo Testamento cumplido, ¿no? en el Nuevo. Y lo podemos ver de esa manera, ¿no? Y Juan capítulo 20, versículo 1, narra un episodio, el episodio de la resurrección. Y dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. La primera mujer o la primera persona que encontró el sepulcro vacío fue María de Magdalena. Ella corrió esa mañana, iba a visitar a Jesús, iba seguramente con especias aromáticas, quería allí, pero cuando llega se encuentra con ese espectáculo, ¿no? Se ve que la piedra ha sido movida y que el sepulcro está vacío. El punto aquí es que hay unas cosas muy interesantes, porque Juan nos narra que es el primer día de la semana, también hay otros evangelios que lo narran. El primer día de la semana es cuando esto ocurre. Y la pregunta es que ¿por qué ocurre el primer día de la semana? Podría haber ocurrido en otro momento. Pero cuando uno ve todo el desarrollo de la historia de la Pascua, te das cuenta de que la Pascua va solapada o va siendo el cumplimiento, ¿no? de todo lo que era la Pascua del Antiguo Testamento, va siendo una realidad en la persona de Cristo. Desde su muerte hasta su resurrección, todo va siendo una realidad en la persona de Cristo. La cruz no es otra cosa que la puesta en escena, ¿no? de la mesa de la propiciación, donde el Cordero era puesto y era sacrificado en holocausto al Señor para perdón de los pecados del pueblo. Y la cruz se transformó en eso, en la mesa de la propiciación, donde Cristo pagaba el pecado de toda la humanidad. Y el día de resurrección, Jesús resucita el primer día de la semana de una manera simbólica, de una manera teológica muy hermosa, porque Él está haciendo alusión, ¿no? de alguna forma u otra, a la misma experiencia que se ve en Génesis capítulo 1, el primer día cuando se crea. Tenemos que pensar que la palabra primero significa comienzo, es el inicio, es lo primero, es lo fundamental. De eso se desprende todo, de eso viene todo, de eso depende todo. Es el punto de origen de todas las cosas. Por eso que Jesús no nace un segundo ni un tercer día, no, era necesario un primer día, pero un primer día no solamente de una semana, la semana nos habla de un ciclo, nos habla de un tiempo, ¿no? Y en este caso el primer día de la semana de todos los tiempos que iban a ocurrir en adelante. Era el fundamento, era el inicio, era el comienzo, ¿no? De todo lo que iba a ocurrir. Y lo que ese primer día de la semana estaba ocurriendo era fundamental también. Era necesario que ocurriese para que todo lo que luego iba a ocurrir o todo lo que iba a acontecer en la esfera humana, la repercusión que iba a tener en la esfera humana, pudiese ser realidad, pudiese realizarse. Entonces ocurre ese primer día. La palabra primer día no es una casualidad, porque está marcando ese punto de inicio, está marcando esa prioridad, ¿no? necesaria para todo lo que luego se iba a desatar, para todo lo que iba a ocurrir. Lo fundamental, vuelvo a decir, el punto de origen de muchas otras cosas que iban a ocurrir allí. Dios había preparado la mesa, vamos a decirlo de alguna manera, como dice el Salmo 23, ¿no? Y aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. La Pascua no era otra cosa que la preparación de la mesa para algo. Si no se preparaba la Pascua, no podía ocurrir la liberación. En estos días hemos estado recordando lo que es la Pascua. Dicho sea de paso, la Pascua no tiene nada que ver con los conejos,
Eso ya espero que lo tengamos claro, ¿no? Y especialmente si sois cristianos lo debéis tener muy claro. No estáis metiendo a conejos ni huevos de Pascua en esto, porque esto es una total contradicción, ¿no? Para empezar, los conejos no estuvieron ni presentes en la Pascua y los conejos tampoco ponen huevos, así es que ya lo siento, y menos de chocolate, es decir, es una invención por donde la miremos, ¿no? La Pascua tiene otro significado. La Pascua significa el paso, ¿no? Significa el paso hacia la liberación Y fue lo primero. El pueblo no pudo disfrutar de una tierra prometida si no vivió su Pascua. El pueblo de Israel no pudo disfrutar, ¿no? del pasar el Mar Rojo sin primero no vivió su Pascua. De hecho, cuando Dios le da las instrucciones a Moisés acerca de la Pascua, Él le dice, este va a ser el primer mes de todo. Él vuelve a marcar que la Pascua es lo primero ante todo. Entonces la Pascua, de alguna forma u otra, es la preparación de la mesa. La cruz es la preparación de la mesa, ¿no? De cómo Dios preparaba la mesa, preparaba la situación para todo lo que iba a acontecer luego con el sacrificio de Cristo y su resurrección, ¿no? Y los beneficios que tú y yo íbamos a recibir producto de esa situación. La resurrección daba inicio de una manera clara, de una manera hermosa a una nueva etapa. Por eso que es el primero, es lo primero. Es la antesala, es el inicio, el punto de origen. Gracias a esa resurrección íbamos a comenzar a vivir una nueva época, una nueva era, una nueva oportunidad como nosotros, ¿no? Una nueva oportunidad en nuestras vidas. Hay una cosa muy interesante, una analogía que podemos hacer con Génesis capítulo 1, que lo mencioné hace un momento. Génesis 1, versículos 2 al 5, narra varias situaciones, ¿no? Entre ellos narra de que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El primer día de la creación, el espectáculo antes del primer día de la creación, era un espectáculo caótico. La mejor palabra, o la palabra que mejor se puede expresar, que mejor se puede mostrar, es caótico. Un espectáculo diferente, un espectáculo desordenado, sin luz, lúgubre, ¿no? Y en medio de ese espectáculo, donde la tierra estaba caóticamente desordenada, nada tenía sentido. Algunos dicen que el desorden era tal que nada se sabía qué podía ocurrir, ¿no? Si algo bueno podría salir de eso, ¿no? Un poco esa es la idea. Vacía, no había nada concreto, no había nada definido. En medio de ese caótico ambiente, dice que estaban las tinieblas sobre la faz del abismo, pero Dios estaba allí al control, estaba Dios allí guiando, estaba Dios allí obrando. En medio de todo ese caos, Dios dice una palabra muy hermosa. Dice la Biblia que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Lo que Dios primero crea el primer día de la semana es la luz. Es decir, lo primero que tiene que ocurrir, o el primer elemento necesario para que exista la vida, para que las cosas tengan sentido, es la luz. Y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Y cambió todo el escenario. Junto con la luz, Dios pudo en el segundo día, tercer día, cuarto día, comenzar a darle sentido a todo lo que iba a ocurrir. Por eso que hablamos que el primer día de la semana es importante, es prioritario. Cuando hablamos de eso, todo comenzó con la luz, cuando pensamos en esto, ¿no? Comenzó con la luz en el Génesis. Todo comenzó con la luz. Y de la misma manera, después de la resurrección, la Biblia dice que todo comenzó también con Cristo. Cristo es nuestra luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ahí en Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice la palabra. Entonces, ese primer día lo que nace es la luz de oportunidad, la luz para que el mundo pueda caminar en torno, pueda ser guiado en la nueva etapa que se iba a vivir, en la nueva época que se iba a vivir, en la nueva época de desafíos, en la nueva época de restauración que Dios quería traer a la humanidad. Entonces Jesús, como la luz, ilumina, irrumpe. Si os dais cuenta, María Magdalena dice que no es coincidencia que añada aquí que llegó esa mañana siendo muy oscuro.
Es decir, en medio de esa oscuridad, ella se encuentra con una tumba vacía. En medio de la oscuridad, ella se encuentra con el nacimiento de la luz, vamos a decirlo, ¿no? Que irrumpe en medio de las tinieblas. La luz, las tinieblas nos habla de todo lo oculto, nos habla de lo ocultismo. Y María Magdalena no es una coincidencia que esté allí, una mujer de la cual Dios la había liberado de espíritus demoníacos, había vivido en carne propia lo que era la posesión de las tinieblas, ¿no? Y el caos de las tinieblas, cómo las tinieblas pueden destruir una familia. Ella lo había vivido en carne propia. ¿Qué mejor representante, ¿no? De la irrupción de la luz en medio de las tinieblas, de cómo la luz iba a traer orden, de cómo la luz iba a romper con todo el orden diabólico establecido hasta aquella época a través de la resurrección de Cristo. Y eso es lo que de alguna forma u otra nosotros vemos en este versículo, de cómo ese primer día de la semana nace la luz, resucita la luz, ¿no? Resucita para traer esperanza, resucita para traer liberación, resucita para traer orden a la vida, a las vidas del ser humano, la vida que está caótica, una vida que está en tinieblas, una vida que vaga en la oscuridad. Irrumpe la luz en medio, ¿no? La luz en medio de la muerte, la luz de la vida irrumpe en medio de la muerte, sobreponiéndose a la muerte, superando a la muerte, humillando a la muerte, avergonzando a la muerte, para poder resucitar en vida, pero no vida solamente para Él, sino poder darnos vida a cada uno de nosotros. Entonces la resurrección es una victoria, es la victoria de la luz sobre las tinieblas, es la victoria de la vida sobre la muerte, es la victoria del orden sobre el caos, es la victoria de la tristeza, es la victoria de la felicidad sobre la tristeza, ¿no? Y Dios irrumpe en medio de eso, con su claridad, con su luz. 1 Corintios 15, versículo 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y sepulcro tu victoria. Era un día, ese primer día de la semana significaba victoria para todos nosotros. Era el día de la victoria. La luz traía victoria. Nos iba a sentar como precedente, ¿no? De que era posible vencer la muerte. Pero también, como dice Pablo, que si Cristo venció y resucitó, también nosotros resucitaremos y venceremos. Por eso que esta pregunta que hace Pablo en 1 Corintios 15, 55 es una pregunta retórica. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque ya no tiene aguijón, no tiene cómo aguijonearnos, no tiene cómo pincharnos, no tiene cómo hacernos sentir dolor. El sepulcro no tiene victoria sobre ninguno de nosotros que hemos creído en Cristo, porque en Cristo tenemos victoria sobre la muerte. Es decir, hay una posición de victoria que Dios nos da a cada uno de nosotros gracias también a su resurrección. Dios lo que hace en Cristo es traer al orden, ¿no? A través de su muerte y su resurrección, trae orden a todo lo que estaba allí caótico. Dios vuelve a traer al orden, a poner cada cosa en su lugar. En aquel entonces la muerte tenía señorío sobre las personas. Aún el diablo tenía control sobre la gente. El pecado estaba enseñoreándose sobre la raza humana y la raza humana eran meras víctimas de todo lo que allí ocurría. Pero cuando Cristo resucita ese primer día de la semana, nos está dando la oportunidad, ¿no? Está irrumpiendo, ¿no? Con su victoria, para que nosotros podamos vivir en victoria, libres de todo caos, libres de toda tiniebla, libre de toda opresión, libre de toda culpa, y ya no vivamos como esclavos de las circunstancias y de la vida, sino que podamos levantar nuestra cabeza, erguir nuestra cabeza en victoria, ¿no? Sabiendo que Cristo venció y que si Él venció, nosotros también venceremos. La resurrección es una garantía, en primer lugar, de nuestra victoria, ¿no? La luz venció a las tinieblas, la vida venció a la muerte. Y ese primer día de la semana el enemigo fue avergonzado. Ese primer día de la semana es una garantía, ¿no? De que desde ese momento en adelante tú y yo podemos vivir vidas victoriosas, vidas que vencen, vidas destinadas al triunfo, vidas a vencer en las manos de Dios por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la sangre de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La resurrección es una garantía de victoria. Tú y yo no podemos aceptar vidas en derrotas. No podemos aceptar que nada se enseñoree de nosotros, que nada nos esclavice a cada uno de nosotros. Por el contrario, si Cristo venció la muerte, tú y yo estamos llamados también a vencer. Por otro lado, también y en segundo lugar, la resurrección es garantía de orden.
es garantía del orden de Dios, del diseño de Dios, ¿no? Se impone el diseño de Dios. Antes de Cristo y antes de su resurrección, seguramente muchas cosas. El enemigo estaba controlando, estaba guiando, estaba manipulando. El enemigo con su caos humano, social, allí reinaba. Pero cuando se establece el reino de Dios y Cristo lo logra ratificar e imponer en la cruz con su muerte y también luego con su resurrección, lo que podemos confiar y esperar no es otra cosa que el orden de Dios. El orden de Dios, el diseño de Dios para cada una de nuestras vidas. Antes no había esperanza de que las cosas se hiciesen de acuerdo a como Dios quería. Hoy tú y yo tenemos la garantía, ¿no? Tenemos la garantía de que Dios trae al orden todas las cosas. Porque la luz irrumpió como en el Génesis para poner orden también en la creación, ¿no? Para dar vida a la creación y traer orden a la creación. De la misma manera, su luz quiere irrumpir en nosotros, quiere nacer en medio nuestro, en nuestras vidas, para traer orden. Dios garantiza orden, es garantía de orden, es garantía que tú y yo no podemos esperar menos que orden. Y una de las cosas que más me encanta, de verdad, que me encanta poder ver, junto con poder vivir una vida de victoria, ¿no? Saber que no hemos sido llamados a derrota, sino que podemos avanzar en victoria, es ver cómo Dios va poniendo orden a nuestro alrededor, cómo Él va ordenando nuestra familia, cómo va ordenando las finanzas, pero cómo va ordenándonos a nosotros interiormente, nuestro caos interno, ese caos, ¿no? De culpas, de vergüenzas, ese caos de confusión, de falta de prioridades muchas veces, ¿no? Ese caos que controla los vicios, que controla tal vez el desenfreno muchas veces de esos deseos engañosos o concupiscencias que están allí descontroladas, pero cuando llega Dios pone todo bajo control. Su luz viene a traer orden, pero no el orden como tú y yo lo veamos, sino que el orden divino, de acuerdo a cómo Dios quiere hacerlo. Y Dios irrumpe en medio de eso. A veces decimos, pero ¿yo podré hacerlo? ¿Dios podrá ordenar mi vida? ¿Yo podré vivir en victoria? Pues bueno, la resurrección de Cristo nos habla de eso. Nos habla de una vida en orden, nos habla de una vida en victoria que tú y yo podemos vivir y que tú y yo podemos buscar, por la cual tenemos que luchar, porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para que tú y yo vivamos vidas victoriosas y tengamos vidas ordenadas por Dios. En tercer lugar, hay un texto que es muy bonito que lo quiero usar para decir el tercer punto. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí está hablando de la victoria, ¿no? Pero el 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará? Y esa pregunta me encanta. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? En otras palabras, tenemos la garantía también, la garantía de su providencia continua. Él es el gran yo soy. Y el gran yo soy es todo lo que tú necesitas. Es todo lo que tú necesitas. La palabra que se traduce para el gran yo soy tiene que ver con yo soy lo que soy, pero también seré lo que seré. Es una palabra que trasciende los tiempos, una palabra atemporal o que cubre también todos los tiempos. Es decir, Dios no solamente es, sino también que será, es garantía de futuro, no solamente de presente, es garantía de futuro. Significa que Él es lo que tú necesitas que Él sea hoy y mañana. Hoy tú necesitas que Dios sea tu sanador, que sea tu proveedor, que sea tu fortaleza. Él lo es y lo será también el día de mañana. Mañana tú puedes contar con las mismas garantías de providencia que Dios te está dando hoy. Para mañana siguen vigentes. La resurrección de Cristo nos habla de eso. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas si no escatimó ni a su propio Hijo? Es una garantía de providencia, de que en Él sigue siendo, ¿no?, el dispensador de todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida de victoria y una vida en orden. Para vivir una vida en santidad, para vivir una vida de propósito. Tú y yo, Él es el dispensador de todo lo que tú y yo necesitamos. Por eso que Pablo no se cortaba un pelo en poder decirlo, ¿no? Para decir que cómo no nos dará Dios todas las cosas si no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Dios está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos. La resurrección de Cristo lo que hace también es abrirnos. Hay un texto en Efesios que él dice, que Efesios capítulo 4, que él subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y que dio dones a los hombres. Y eso es hermoso porque Cristo bajó a los infiernos mismos, a los demonios, para encararlos, para avergonzarlos, para decirles, mira, se ha cumplido la palabra en mí. Yo soy del que hablaban los profetas.
Luego subió a lo alto, llevando cautiva la cautividad, es decir, el diablo mismo y su muerte que lo había querido mantener cautivo. No, Él los cautiva y se presenta ante el Padre, ¿no? En libertad. Pero no solamente se presenta ante el Padre en libertad y con un sacrificio vivo, sino que en su posición al lado del Padre, dice, le dio dones a los hombres. En esa posición exclusiva que Él tiene a la diestra del Padre, Él es un dispensador de dones, es un dispensador de regalos, es un dispensador de todo lo que tú y yo necesitamos para vivir vidas de victoria, para vivir vidas de orden, para poder ver que el propósito de Dios se cumpla en cada una de nuestras vidas. En Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante, y con esto ya voy acabando, dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, sí, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí cerramos con esta idea. Es garantía de que Él siempre nos ama. La resurrección es una garantía de que su amor nunca se va a acabar, de que su protección nunca se va a acabar, de que su compañía nunca se va a acabar, de que nada nos va a poder separar de Él. Ni la muerte nos va a poder separar de Él. La muerte simplemente es un paso para volver a encontrarnos con Él. Nada nos puede separar, ni lo alto ni lo profundo. Estamos seguros en sus manos. Y esa es la imagen que me viene a la mente cuando yo leo estos versículos, de un Dios que nos cubre, de un Dios que nos protege, de un Dios que nos guarda, de todo aquello que pueda dañarnos. Ese primer día de la semana comenzó todo. Fue el inicio de una nueva historia. La luz irrumpió en medio de las tinieblas, la muerte se vio avergonzada por la vida y comenzó a escribirse una nueva historia para ti y para mí. Una vida de victoria, una vida de orden, una vida de providencia y una vida llena del amor de Dios, disfrutando de su amor en cada una de nuestras vidas. Yo te invito a que disfrutes de esa vida. Eso es una garantía. Cristo resucitó para darnos vida eterna. Sí, para darnos la vida eterna, para darnos la victoria, para darnos orden, para proveer cada una de nuestras necesidades y también, ¿no?, para poder que nosotros sepamos que estamos seguros en Él, rodeados de su amor. Si tú sientes, ¿no?, por momentos y pasas por momentos de derrota y dices, ¿cómo me puedo levantar? En esta hora aférrate a su promesa. Tu vida está destinada a la victoria. Si ves que te faltan, ¿no?, las fuerzas y a veces te sientes culpable y dices, yo soy inmerecedor, la resurrección de Cristo es garantía de su amor y de su perdón. Cuando ves a tu alrededor que las cosas no cambian y tal vez se siguen confundiendo, busca refugio en Cristo Jesús. Su resurrección es garantía de orden, de orden, de orden para tu vida. Y también cuando dices, pero es que yo no tengo lo suficiente para salir adelante, no te preocupes. Dios es el que provee para que tú puedas salir adelante y disfrutar de la vida abundante que Dios tiene para ti. Esas son las garantías de su resurrección. Te invito a que inclinemos nuestros rostros y que puedas orar allí donde estás.